Pueden sentarse. El día de hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que es uno de los copatronos de la Fraternidad de San Pedro. La formación sacerdotal ideal desde que Santo Tomás escribió, pues ha sido la formación tomista, ¿no? Santo Tomás vivió en el siglo XIII, de una familia noble. Su familia lo tenía destinado para ser monje, pero lo tenía destinado para que fuera abad de una abadía muy importante en Italia, pero él no quiso, y entonces él, en contra del consejo de su familia, se hizo miembro de una orden que estaba apenas muy nueva, que eran los predicadores, los dominicos. Era tanta la oposición de su familia que sus hermanos y su papá lo encerraron en una torre en el castillo familiar, y en algún punto incluso le metieron a una mujer pública para tentarlo, ¿no? Famosamente, Santo Tomás tomó del fogón un leño prendido y básicamente la ahuyentó, ¿no? Un poco su familia entendió que la lucha era imposible. En ese momento, cuando Santo Tomás hizo esto con esta mujer pública, Nuestra Señora tuvo una visión en la que Nuestra Señora le regaló un cíngulo que es símbolo de la pureza. Entonces, a partir de ese momento, como premio de esta acción heroica que él hizo, se le concedió una pureza perfecta durante el resto de sus días, ¿no? Él fue profesor universitario en varios lugares. Él escribió muchísimo, famosamente la Summa Theologica. La Summa Theologica, que se divide en 4 o 5 partes, dependiendo de quién se le pregunte, es básicamente un resumen, son las cosas más básicas que hay que saber de teología, que habrá que ver cómo hemos degradado intelectualmente para que el resumen, lo básico, sea para nosotros hoy pues lo más complicado que alcanzar. En el seminario, del seminario de Lincoln, en Nebraska, pues vamos leyendo la Summa Teológica por cachitos y lo vamos discutiendo y tal, y esa es la base de nuestra formación. Y hay alguna que otra cosa que uno dice, bueno, Tomás, es que yo no entiendo qué dices aquí. Yo no veo cómo esto es lo más básico que pudiste haber escrito, ¿no? A lo largo de sus días, pues él sigue escribiendo muchísimo. Dicen que él pudo ser así de intelectual y haber entendido cosas tan complicadas porque él no tenía la preocupación de la carne. O sea, él no se preocupaba por esa parte carnal, pues, por esa visión que tuvo de Nuestra Señora, ¿no? Que le concedió el cíngulo, él tenía esa pureza perfecta. Y eso significa que ciertamente entre más nos vamos alejando del mundo, entre más nos alejamos de los placeres de la carne, sí, es para nosotros más fácil entender y contemplar las cosas divinas. Yo estoy seguro de que alguno de ustedes tendrá un intelecto capaz de entender lo mismo o más que Santo Tomás. Pero para el resto de nosotros, nos bastaría simplemente como contemplar esa visión de nuestro Señor, la idea de Dios, ¿no?, que contempló también Santo Tomás. Pero para llegar allí hace falta un poquito de interés en nuestra formación, pero también la mortificación de la carne y alejarnos de esos placeres mundanos. Por último, Santo Tomás, más que teólogo, él era un biblista, que no se le da crédito suficiente por este hecho. O sea, él estudiaba teología para poder entender la palabra de Dios, que eso también es algo que deberíamos de nosotros considerar. Y al final de sus días, él estaba muy enfermo, en su última enfermedad, estaba en los estertores de la agonía. Él no estaba en un convento dominico, sino un convento de benedictinos. Él iba de viaje y cayó enfermo y se tuvo que quedar en este monasterio.
los monjes donde él se estaba quedando le dicen: oiga, Padre Tomás, ya que está aquí, ¿nos podría explicar el libro del Cantar de los Cantares? Y Santo Tomás, en los estertores de la agonía, les dice: oigan, estoy un poquito ocupado muriéndome, si me dan un poquito de espacio. Pero le insistieron a Santo Tomás. ¿Y qué importancia tiene esto? Los 3 libros más complicados de la Biblia es el Apocalipsis, el Evangelio de San Juan y el Cantar de los Cantares. Era una muestra de que alguien era un biblista superior cuando se atrevía a hacer un comentario del Cantar de los Cantares. Y él, en su lecho de muerte, imagínense el interés que tenía por enseñarle a la gente. En su lecho de muerte, él explicó a los monjes el Cantar de los Cantares, que es un libro que se perdió en la historia. Sabemos que existe por referencias de otros libros y de otras personas, y podemos reconstruir algunas partes, pero se perdió el comentario de Santo Tomás del Cantar de los Cantares. Pero hasta su último aliento, Santo Tomás se dedicó a estudiar, a meditar y a explicar la palabra de Dios. Muchos de nosotros, solamente el Padre Komrovsky puede hacer esas cosas entre nosotros, de los que estamos aquí, explicar de una manera brillante las verdades de Dios. Pero el resto de nosotros tenemos que también tener un celo similar, de estudiar las verdades profundas de nuestro Señor, de meditarlas en el silencio, mortificando nuestra carne siempre, en la medida en la que somos capaces. Y también tener un celo por explicar a los demás, porque todos tenemos la obligación de dar razón de nuestra fe. No todos vamos a poder ser apologistas maravillosos y salir en la tele y hablar acerca de la fe, pero sí que todos podemos hablar elocuentemente acerca de por qué amamos a Dios. Y el mérito superior de Santo Tomás no son sus escritos, sino es la santidad y el apostolado al que todos estamos llamados, que es la elocuencia del amor de Dios y de la santidad personal. Que Dios los bendiga y Nuestra Señora los guarde de la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.